gracias, Pastor Don Harold. La verdad es que es una grandísima bendición haber podido reír un ratito juntos. Creo que lo necesitamos, hermanos. Yo creo que no es nada por aquello, ¿verdad? Se pierde la reverencia en un culto jamás cuando tratamos de hacer algo como lo que hicimos hoy. La iglesia es para hacer familia también, para compartir. Y también necesitamos estar juntos un ratito, ¿verdad? Y me gustó mucho ver todas esas fotos, esos videos. Ahí vi a Margarita en una pijama, ¿verdad? Y unos pantalones que ahora vamos a subir eso a Facebook, Margarita, y eso va a andar por todo internet, ¿verdad? Si no está de acuerdo, entonces nada más ahí nos pone que por favor no la ponemos. Si no nos pone nada, no nos pone ningún comentario, Margarita, de parte suyo lo subimos hoy mismo en la noche, ¿de acuerdo? Bien, hermanos, quiero que sepa también que hemos tratado de empezar a llamar a las personas de nuestra iglesia y no nos alcanza jamás el tiempo por hacer videollamadas para hablar con todos el mismo día. Vamos a estar haciéndolo paulatinamente unos a otros. Y el día de ayer, pues conversando con las personas que de nuestra iglesia, tenían algunos la misma pregunta y me llamó mucha la atención. Y quiero que usted sepa, porque muchos me han preguntado, Pastor, ¿y cómo están las cosas allá en el templo? Bueno, mi hermano, si usted viniera a darse una vuelta acá al templo, notaría que la iglesia pues no está ordenada de la misma manera que siempre tenemos cultos, pero el templo, gracias a Dios, está muy bien cuidado, está completamente limpio y aseado, todo está como si aquí vinieran todas las personas. Tratamos de guardar el orden, el aseo, y la pura verdad es que es algo muy agradable poder venir acá y ver todo bien ordenadito, bien limpio. La basura se está sacando, estamos cuidando todo el lugar, tratando de proteger las cosas pues que tenemos acá. Nosotros continuamente están viniendo y también nos preguntaban cómo estamos nosotros, nuestras familias. Pues gracias al Señor de salud, nuestros hijos, tanto la familia de Don Harold, mi familia está muy bien. Sí, doña Maylin ya está en las últimas, ¿verdad? Y pronto ya se va a venir Jael. Pero bueno, gracias al Señor estamos muy bien. Muchas gracias por la preocupación. Y queremos de verdad aprovechar bien el tiempo para empezar a estudiar el libro de Santiago. Y yo le quiero pedir por favor que usted busque su lección, la que les estuvimos o la que les mandamos hoy en la tarde. Si usted no la tiene, pues pídala ahí en el chat de sus maestros. Si no le ha llegado, escríbale a su maestro personalmente. Y vamos a estudiar hoy la palabra del Señor. Y vamos a ir a la epístola de Santiago. A la epístola de Santiago, el capítulo número 1. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a estudiar todo el libro de Santiago. Yo calculo que vamos a tomarnos más o menos todo lo que resta de este mes de abril y mayo para poder estudiarlo. Vamos a ir viendo versículo por versículo, no un versículo para cada prédica, no, jamás, porciones. Pero sí vamos a desarrollar todo el libro de Santiago durante este tiempo. ¿Por qué el libro de Santiago? Bueno, hermanos, vamos a verlo en la introducción y vamos a entenderlo, porque yo creo que este es un libro que se va a prestar mucho para cuidar y tener sanas las relaciones con las personas en nuestras casas. Yo sé que es una bendición tener a las personas bien, de salud y todos esos detalles, pero hay días que las cosas se complican, ¿verdad que sí? La convivencia no todos los días es sencilla y es fácil, y más que nunca debemos de aplicar lo que la palabra de Dios dice a nuestro carácter para poder pues tener mejores días en nuestro hogar. Y esto no solo sirve para estos tiempos que estamos en casa, sino nos va a servir en el trabajo y en cualquier lugar donde estemos. Entonces, les quiero pedir que por favor guardemos la reverencia a la palabra del Señor, no se nos desconecte del tiempo. Espero que todos estén ahí bien sentados, cada uno con su Biblia en mano, no solamente en el teléfono, sino con la Biblia en mano. Y si hay una verdad bíblica que usted quiere apoyar o le llama la atención alguna frase de la lección, ya que la tiene a mano, pues escríbala ahí, como algo que usted, como cuando subraya la Biblia, escriba una frase de la lección, póngala en la publicación de algo que le llamó poderosamente la atención de la enseñanza de esta noche. Y vamos a empezar. El libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo número 1, el versículo número 1 del libro de Santiago. Y la Biblia dice lo siguiente en Santiago 1:1.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Para entender el libro que vamos a estudiar, primeramente tenemos que ver el trasfondo que rodea el libro. Y para entender el trasfondo que rodea el libro, tenemos que ver quién escribe la carta y a quién va dirigida la carta. Eso es sumamente importante comprenderlo, porque así, una vez que usted entiende quién escribió la carta, quién es la persona que la escribió y a quién iba dirigida la carta, usted va a entender con más claridad el porqué de todo lo que viene en la epístola escrita. Y quiero pedirle toda su atención, porque esta es una lección, pues sí, más informativa que otra cosa, pero yo sé que le vamos a sacar un gran provecho espiritual. Le repito, si hay algo de la lección que a usted le llama mucho la atención, puede marcarlo, comentarlo ahí en los comentarios, volverlo a poner como un comentario, o agregar versículos, o afirmar algo, o tiene alguna pregunta, también puede hacerlo, ¿de acuerdo? Dice la introducción de nuestra lección. Vamos de una vez. El mundo cristiano ha debatido por siglos la manera en que se obtiene la llegada al cielo. Unos aseguran que la forma para llegar a Dios es mediante las buenas acciones que podamos realizar, o lo que nosotros bien llamaríamos las buenas obras. Y hay muchas religiones que dicen ser cristianas, que le dicen a sus feligreses o a sus seguidores que para ir al cielo, el tiquete para ir al cielo es mediante las buenas obras. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos en los hospitales. Y eso son buenas acciones, pero hay personas que piensan que si realizan ese tipo de acciones con frecuencia, así se van a ganar la eternidad en la presencia de Dios. Sin embargo, dice ahí nuestra lección, no hay en toda la Biblia un solo versículo que nos confirme y nos muestre esa manera de creer. Escúcheme muy bien, mis hermanos, no hay en toda la Biblia un solo pasaje en los más de 31,000 versículos que tiene la Escritura que nos diga a nosotros, los que leemos la palabra de Dios, que la manera de ir al cielo es a través de las buenas acciones. No hay un versículo que me hable a mí de eso. Más bien todo lo contrario. La Escritura condena ese pensamiento en muchos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Isaías, el profeta dice en Isaías, el capítulo número 64, que todas nuestras obras delante de Dios son vistas como trapos de inmundicia, no alcanzan para justificarnos. En el libro de Efesios, el capítulo número 2, el versículo número 8, dice que la salvación no es por buenas obras para que nadie se gloríe. Y en Gálatas capítulo número 2, el versículo 21, Pablo le dice a los Gálatas que si la justicia fuese por el cumplimiento de la ley, entonces para nada vino Cristo a morir al Calvario. Y eso, hermanos, está muy alejado de la realidad. Yo sé que como iglesia nosotros no creemos así, pero ojo con lo que sigue, présteme mucha atención, mi hermano. Otros piensan que con realizar una oración de aceptar a Cristo en el corazón, ya es el tiquete directo a la eternidad. Escúcheme por favor, no he terminado. No piensen que estoy enseñando una doctrina nueva acá. Escúcheme muy bien, aun cuando su vida no muestre indicios que esa oración hizo entrar al Espíritu Santo en la persona. Hay otro grupo de creyentes en iglesias que piensan que si una persona repite la oración
de aceptar a Cristo como Señor, te pido que entres en mi corazón y me salves, pero esa persona después de esa oración no ha mostrado un indicio de que tiene el Espíritu Santo en la persona, dicen que allí quien oró, aunque no manifieste cambios en su carácter y estilo de vida, de igual manera tiene un lugar en la eternidad. ¿Y quiere que le diga algo, mi hermano? Ese pensamiento tampoco es bíblico ni cierto. Sí, creemos en que una persona debe arrepentirse por fe, pero no es que una persona nada más le dice al Señor, entra en mi corazón, sálvame, y ya se olvida de Dios, y solamente por haber repetido una oración, listo, tiene un lugar en el cielo. Vamos por partes y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Para erradicar esos polos y esas maneras de pensar, Santiago escribió su carta. ¿Quién era Santiago? Santiago fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, uno de los pastores. Y le escribe la carta a los judíos que están dispersos, que han sido dispersados a causa de las persecuciones que inició, por ejemplo, Pablo. Y Santiago escribe esta carta para erradicar esos pensamientos, donde nos muestra que, según la epístola de Santiago, alguien salvo es quien realmente da evidencias de ello, donde no hay duda que en humildad reconoció orando su pecado, se arrepintió de él y a partir de ahí comenzó a caminar, mostrando una gran diferencia en todas las áreas de su vida, dejando al Espíritu Santo trabajar en ellas. Vea qué interesante esto. Santiago escribió su carta para revelarnos que sí es cierto, una persona debe humillarse ante el Señor en oración, arrepentirse de sus pecados, pero cuando una persona realmente salva, da evidencias de su salvación. Yo he conocido mucha gente que dice que oró, hizo una oración ahí en una esquina, algunos alcoholizados ni siquiera sabían lo que estaban diciendo y ya creen que son salvos por eso. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Vamos a desarrollar la lección. Santiago, por aquello, no contradice el mensaje de Pablo, quien asegura que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pablo dijo eso, por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros como iglesia creemos firmemente en ello, pero Santiago más bien reafirma ese concepto, como lo vamos a ver en Santiago 1:18, pero lo complementa diciendo que una persona salva realmente da evidencias de su conversión. Escúcheme, mi hermano. Una persona salva realmente da evidencias de su conversión por la manera en que lucha contra su vieja naturaleza, por la manera en que afronta las pruebas, la manera en que una persona afronta las pruebas, afronta las tentaciones, son evidencias de si una persona realmente se ha convertido al Señor o no. Por su obediencia a la palabra de Dios, por su amor al prójimo, por la manera en que controla su lengua, por la forma en que trata sus problemas, por la forma en que maneja su carácter, por la forma en que deja de amar las cosas del mundo, por la manera en que piensa y maneja su dinero, se puede evidenciar la conversión de una persona. Eso de que una persona dice ser salva y que hizo la oración y no muestra ningún cambio, sino sigue siendo la misma persona con los mismos comportamientos impíos y no hay un deseo de cambiar, posiblemente el Espíritu Santo no ha entrado en el corazón de esa persona. Un creyente salvo comienza a dar evidencia de su conversión y de que el Espíritu Santo mora en él. Jesús creía así
Y vamos a ir un momento para que usted vea lo que dice Mateo capítulo número 7, versículos del 17 al 21. Vamos a leer un momento. Mateo, el capítulo número 7, versículos 17 al 21. Vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 17. Dice la Escritura. Jesús creía esto, mis hermanos, para que usted no piense que yo estoy sacando de contexto. No, lea bien la lección y analice lo que estamos hablando. Por eso este tema, o la carta de Santiago, la hemos llamado las evidencias de una salvación tan grande. Mateo 7, 17 dice, así, Jesús dijo esto, así, todo buen árbol da buenos frutos. Es lógico. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Lea, mi hermano, con detenimiento. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si hay una persona que dice que sencillamente oró, pero su conversión nunca se vio reflejada, no es que la oración de salvación falló, es que la persona seguramente nunca se arrepintió de corazón. Porque una persona arrepentida, dice el libro de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Jesús lo repite en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo que vamos a ver, mis hermanos, en estos días y en estas semanas de enseñanzas, es que usted va a analizar a profundidad si usted realmente es un convertido o no se ha convertido. Porque yo le digo algo, mi hermano, usted no es salvo por venir a la IBB Tres Ríos. Nadie es salvo por ser de una religión. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo árbol bueno va a dar buen fruto. Y de eso trata la epístola a Santiago. Este libro que estudiaremos versículo por versículo es un manual de cristianismo aplicado. Mi hermano, mi hermana, las evidencias de una salvación tan grande no se reflejan cuando usted está aquí en el templo, se reflejan cuando usted está todos los días luchando con sus pruebas, tentaciones, con los problemas y con las dificultades. Ahí es donde usted se dará cuenta si el Espíritu Santo realmente mora en usted o no mora en usted. Es para nuestro diario vivir y nos ayudará a mejorar nuestra conducta, carácter, pensamientos. Nos ayudará, si lo ponemos en práctica, a tener un mejor ambiente en nuestras casas, porque un verdadero creyente aprenderá a someter su carácter a Dios. Ve esa última frase de la introducción, por favor. Un verdadero creyente aprenderá a someter su carácter a Dios. Aniquilará poco a poco su vieja naturaleza y le permitirá a Cristo entronarse en su corazón. No es posible que alguien diga que tiene el Espíritu Santo y que es salvo y nunca ha mostrado una sola evidencia de que Cristo es el dueño del corazón de él, sino que lo siguen siendo las mujeres, lo siguen siendo los vicios, lo sigue siendo el mal carácter, sigue siendo la lengua, sigue siendo el odio, el resentimiento. ¿Cómo una persona va a decir que es salva si esas cosas siguen gobernando su vida? Un verdadero creyente aprenderá a someter su carácter a Dios, aniquilará poco a poco su vieja naturaleza y le permitirá a Cristo entronarse en su corazón, dominando todas
todas las áreas de su vida a través de la apacibilidad del Espíritu Santo. Es cierto, mis hermanos, las cosas no cambian de la noche a la mañana, ni de la noche a la mañana seremos perfectos. El cristianismo es un viaje que se extiende por los años y años y años, pero los frutos de una verdadera conversión tienen que comenzar a mostrarse desde el día en que nos convertimos en nuevas criaturas. Por ejemplo, un creyente, un verdadero convertido, va a comenzar a amar la iglesia, va a desear servir al Señor, va a desear aprender cada vez más de la palabra, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir a Santiago, el capítulo número 1, el versículo número 1. Santiago 1:1. ¿Quién era Santiago? Evidencia de una conversión, la vida de Santiago como testimonio. Y vamos a ver el trasfondo del por qué Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Él no está diciendo que las obras son para salvación, sino que una persona que no ha mostrado buenas obras, una conducta, realmente no está reflejando al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver todo lo que tiene que decir la palabra de Dios en la carta de Santiago con respecto a ello. Evidencia de una conversión, la vida de Santiago como testimonio. Dice ahí nuestra lección: el tema central de la epístola de Santiago es: la salvación debe tener evidencias. Sí, mi hermano, así de claro y de sencillo y contundente. Una persona convertida da señales de que es hija de Dios y punto. Comienza a mostrar cambios en su carácter, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de ver el mundo, en su forma de ver la Biblia, la iglesia, la palabra de Dios, en su forma de vestir, en su forma de escuchar música, la música que oye, las palabras que salen de su boca, lo que dice con su lengua. Sí, hermanos, el tema de la carta de Santiago es: la salvación muestra evidencias. Una persona convertida jamás se queda igual o empeora después del día de su conversión. Vea esa frase, analícela, medítela y téngala muy presente. Un convertido verdaderamente jamás se queda igual o empeora después del día de su conversión. Santiago tenía, aparte de la doctrina para afirmar esto, su propia vida como testimonio de ello. ¿Quién era Santiago? Y vean lo que estamos hablando, mis hermanos. Una persona convertida jamás se queda igual o empeora después del día de su conversión. Y aparte de la doctrina que Jesús dijo, como por ejemplo en Mateo 7, que un árbol bueno va a dar buen fruto, y que un árbol malo jamás va a dar buen fruto, Santiago tenía su vida como testimonio de ello. ¿Quién era Santiago? Bueno, hermanos, vamos a verlo. El escritor de esta epístola, Santiago, era hermano de sangre de Jesús. Escuche muy bien. Hay personas que piensan, o religiones que dicen que Jesús fue el único hijo de María. No, mis hermanos. Déjenme sacarle eso de la mente y el corazón. Jesús fue el hijo primogénito de María, quien fue concebido del Espíritu Santo, pero María siguió siendo una mujer casada y tuvo más hijos. Y Santiago era hermano de sangre de Jesús, uno de los hermanos menores de Cristo. También es conocido en la Biblia como Jacobo. Necesito que me siga aquí, por favor. Vamos a ir a Mateo capítulo número 13, el versículo 55. Entonces, el escritor de esta carta de Santiago
también es conocido en la Biblia como Jacobo. Así que si yo menciono en un momento Jacobo y Santiago, quiero que entienda que estoy hablando de la misma persona. Vean lo que dice Mateo, capítulo número 13, el versículo 55. Todo esto lo estamos viendo para entender el trasfondo de la carta. Mateo 13, 55, la Biblia dice lo siguiente: muchas personas, cuando vieron a Jesús donde se había criado, comenzaron a decir: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí están los nombres de los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas. Este Jacobo o Santiago que escribió la carta era conocido, o también se le llamaba Jacobo. Jacobo y Santiago son la misma persona. Y es allí donde surgen varias confusiones, ya que el Nuevo Testamento nos narra la existencia de 4 personas con ese nombre. Habían Jacobos en la época de Jesús, como hay nombres tan comunes como Alex en estos tiempos. Hay un montón de Jacobos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que incluso llegan a confundir a las personas y creen que cada vez que aparece Jacobo es la misma persona. Pero por lo menos el Nuevo Testamento nos revela que hay 4 Jacobos distintos. Los más conocidos eran los siguientes, y aquí voy a ir muy rápido. El primer Jacobo que conocemos es el hermano de Juan. ¿Recuerda usted que Jesús tenía un discípulo, ¿se acuerda cuando vimos las lecciones? Que eran hermanos, Juan y Jacobo, quienes eran hijos de Zebedeo y eran llamados los hijos del trueno. Aquí vamos a desempolvar un poco la memoria, porque querían que lloviera fuego del cielo en las ciudades donde las personas rechazaban a Cristo. ¿Recuerda usted esa historia? Cuando habían 2 discípulos del Señor, Juan y Jacobo, que entraron en una ciudad y como no quisieron recibirlos a ellos, y al Señor le dijo: Jesús, mándale fuego y que se lleve a todos los habitantes de estos samaritanos que no sirven para nada. Bueno, ese es uno de los Jacobos. No es el escritor de la carta a Santiago, no es él. Ahí está la historia de ese Jacobo en Lucas 9, 55 al 56. La vida de ese Jacobo ya la estudiamos cuando vimos la historia de los 12 discípulos. Otro Jacobo que la Biblia nos narra también fue discípulo de Jesús. Eso quiere decir que dentro de los 12 habían 2 que tenían el mismo nombre. Uno era hijo de Zebedeo y otro Jacobo era hijo de Alfeo. Pero ese otro discípulo tampoco es el Jacobo Santiago que escribió esta epístola. Jacobo, vea esto por favor, o bien Santiago, escritor de la epístola que estudiaremos, quien además era hermano del Señor Jesús y quien se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva de Jerusalén. Ese es el Jacobo que vamos a estudiar. El Santiago, ese es el otro Jacobo, el tercero. Jacobo, o bien Santiago, fue el escritor de la epístola que estudiaremos. Además era hermano del Señor Jesús y se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Cabe mencionar que este Santiago, el hermano de Jesús que escribió la carta de Santiago, no era apóstol, no era de los 12. Eso es muy importante que lo tenga presente. Santiago, el escritor de la carta, no era de los 12 discípulos. Era hermano de Jesús, de sangre. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice ahí el punto 1.3. Yo sé que son muchos datos, pero para eso tiene la lección. Si usted quiere esta lección que estamos dando, toda la gente de IBB Tres Ríos la tiene, nos la puede pedir, escríbanos ahí al chat y con mucho gusto se la podemos hacer llegar. Hasta el momento esperamos que nos haya seguido y entendido, porque lo que veremos a continuación del escritor de nuestra carta es sumamente interesante. Santiago Jacobo, aunque era hermano de Jesús, no creía en él como el Salvador del mundo, ni mucho menos de Israel. Hay cosas
que los evangelios nos narran a nosotros, hermanos, que muy pocas veces nos ponemos a analizar. Ve este punto: Jacobo, quien era hermano de Jesús, no creía en él como el Salvador del mundo, ni mucho menos de Israel, mientras Jesús desarrolló su ministerio terrenal. Jacobo no era creyente. Dice: ¿cómo, pastor? Vamos a ir a Juan capítulo número 7. Vamos rápidamente, por favor. Juan 7, porque esto es muy importante que lo entienda. Juan capítulo número 7. Dice la Biblia de la siguiente manera. Los versículos del 1 al 5 nos narran todas las cosas que hacía Jesús. Pero vea qué interesante lo que dice el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Anote ese versículo y téngalo ahí muy presente. La Biblia nos dice que este Jacobo y Santiago, quien era hermano de Jesús, mientras Jesús desarrolló su ministerio terrenal, junto con sus demás hermanos, no creían que Jesús era el Salvador. Lo dice Juan 7, del 1 al 5. Santiago era hermano de sangre de Jesús. Ve ahí la lección. Y no le reconocía como Mesías. No le había entregado su corazón y vida a él como debía. Y esto nos deja una clara enseñanza, que es la siguiente, mi hermano. No es por conocer a Jesús que seremos salvos. Jacobo era hermano de Jesús, pero dice la Biblia que no creía en él, ni tampoco sus hermanos. No es por conocer a Jesús que seremos salvos. No es por pertenecer a una religión que seremos salvos tampoco. La salvación no viene de forma automática. Hay que creer en Jesús. No importa de dónde seamos ni de dónde vengamos. Santiago era un incrédulo, y aun cuando creció con Jesús en su misma casa, la Biblia dice que él no creía que Jesús era el Salvador ni el Mesías. Es cierto, en algún momento llegaría el momento de su conversión, pero mientras tenía el corazón endurecido hacia su hermano. Santiago era hermano de sangre de Jesús, pero él no se había convertido. ¿Cómo hay personas que dicen y creen que por conocer a Cristo y saber quién es Él, y saber que Jesús murió en una cruz, y le cantan a Jesús, y saben que Jesús fue hijo de José y María, y van a procesiones, y van a templos, y dicen: yo conozco a Jesús? Eso no hace a las personas salvas, mis hermanos. Santiago era hermano de Jesús y no creía en Él. La conversión de Santiago, dice el punto 1.5. Los estudiosos de la Biblia dicen que se dio luego de que pudo ver con sus propios ojos a Jesús resucitado. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo número 1, capítulo número 15, el versículo número 7. En el capítulo de todo el Nuevo Testamento más extenso, que narra el hecho más sublime de la cristiandad, como en la resurrección de Cristo, se nos muestra lo siguiente. 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 4 al 7. Dice así la Biblia. Véanlo, síganme con las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció, ¿quién dice el versículo número 7? A Jacobo, al Santiago que escribió la carta, y después a todos los apóstoles. Y la Biblia hace una mención específica que Cristo, después que resucitó, después de que le habían todo el mundo ver morir en Jerusalén, se le apareció a su hermano específicamente, porque recuerde que este Santiago no era uno de los 12 discípulos de Jesús. La Biblia dice que se le apareció a los 12, y aparte se le apareció a Jacobo, a Santiago, individualmente y específicamente. La Biblia nos narra que después de salir de la tumba,
Cristo apareció a muchas personas, entre esas su hermano de sangre, quien antes de ello era un incrédulo, pero luego de mirarle le reconoció como Rey de Reyes, y a partir de ahí veremos un hombre nuevo, diferente, valiente, hasta el punto de convertirse en uno de los líderes de la primera iglesia de toda la historia. Después de que Cristo resucitó y vio a Santiago, y Santiago lo pudo ver a él resucitado, fue que él se convirtió. Luego de ver a su hermano vivo, después de mirarle morir, dice el punto 1.6 de nuestra lección, Santiago se convirtió en creyente e inició una vida cercana a la iglesia, compartiendo con los demás. Su fe fue en aumento. Vamos a ir a Hechos, el capítulo número 1, por favor. Esta lección es de mucha información, yo lo entiendo eso bien. Ya después viene toda la parte práctica, pero es importante que entendamos quién escribió la carta, para que después podamos ver todo lo que el escritor nos dice a nosotros, que debemos demostrar los verdaderos creyentes. Hechos 1, los versículos 12 al 14, dice la Biblia lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, todos los discípulos nombrados en el versículo 13. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús, ¿y qué dice la palabra de Dios en el versículo número 14? Y con sus hermanos. Cronológicamente hablando, primero pasó lo que dice 1 Corintios 15:7, que es lo que dice Hechos 1:14. Vamos a ver si me doy a entender. Leímos en 1 Corintios 15:7 que Jesús resucitó, ¿verdad que sí? Y se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, se le apareció a los 12 apóstoles y se le apareció específicamente a Jacobo, su hermano. Cuando empezamos a leer el libro de Hechos, podemos ver en el capítulo número 1, los versículos del 10 al 11, que Jesús asciende al cielo. Y ya se va y no lo ven más. Y en el versículo número 14, aquel hermano de Jesús que no creía, ya está con los demás apóstoles, congregados, con su madre, con sus 4 hermanos, con todos los apóstoles, y en total eran como 120 personas. Dice el punto 1.7, su fe no quedó allí, pequeña, nula y en cero. Estuvo con los apóstoles aprendiendo todo lo necesario de ellos, doctrina pura, la verdadera, adoración y más. Su vida espiritual llegó a otro nivel que indudablemente le comprometió con la causa de Cristo, su hermano y ahora Salvador. Vea qué interesante esto, mis hermanos. Santiago se convirtió en un líder dentro de la iglesia, con una influencia profunda dentro de la iglesia. Se ganó el respeto y admiración de los mismos apóstoles de Cristo, a tal punto que luego que algunos de ellos murieron, como el mismo Jacobo que nos narra Hechos 12:2, se convirtió en pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué se dice que se convirtió en el principal líder de la iglesia en Jerusalén? Pues porque ante las crisis y situaciones que se presentaban mientras la primera iglesia de la historia se erguía, era a Santiago a quien daban los reportes necesarios y las informaciones pertinentes. Por ejemplo, si usted lee Hechos capítulo número 12, el versículo número 7, se dará cuenta que Pedro dice en Hechos 12, el versículo número 17, vaya y díganle a Jacobo que ya salí de la cárcel, que el Señor me libró. Le pide a los hermanos de la iglesia en Jerusalén que le reporten a Santiago que ya él ha salido de la cárcel. Jacobo, en Hechos capítulo 15, los versículos 13 al 29, le asegura a la iglesia en Jerusalén
que deben entender que el Evangelio trasciende más allá de las fronteras de Israel, que la iglesia no debe impedir la extensión del reino. Esto era causa de gran polémica en la primera congregación, ya que había quienes decían que la salvación era solo para judíos. Como todo era tan nuevo y Jesús se había ido para el cielo, hubo una disputa entre la primera iglesia de la historia que estuvo en Jerusalén, y muchos judíos decían que la salvación era exclusivamente para ellos. Pero Pedro había ido y había ganado a unas personas que eran gentiles. Y Jacobo se para delante de toda la congregación. Y cuando decimos de toda la congregación, no piense que son los 120 que menciona Hechos 1. Ya va por más de 120,000 personas. Y Jacobo se para y dice: hermanos, la salvación es para todos. Pablo en Hechos 21, los versículos del 17 al 19, buscó a Jacobo para reportarle su trabajo misionero, o lo que él estaba haciendo en la obra misionera. Según Hechos capítulo número 21, los versículos del 17 al 19. Ahora, hermanos, ¿por qué le mencioné todo esto? Bueno, vean lo que dicen las conclusiones generales de esta primera lección. Viendo el trasfondo de la vida de Santiago, podemos entender las razones de los temas de la carta que vamos a estudiar. Santiago se convirtió y su compromiso llegó hasta lo más alto con Jesús. Antes era un incrédulo, pero después que tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió para siempre. Su carta nos revelará todas las evidencias que muestra una real conversión. Sí, mi hermano, la carta que vamos a leer de Santiago, donde él dice, por ejemplo, donde él dice y nos revela a todos: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré la fe que yo he creído por mis obras. Lo que nos está diciendo es que un verdadero creyente realmente da evidencias de su conversión, porque su misma vida reflejó eso. Santiago era un incrédulo, era hermano de Jesús de sangre, pero era un incrédulo. Pero el día que vio a Jesús resucitado, su vida cambió para siempre. Se sentó en una banca ahí al principio, según Hechos capítulo número 1, versículos del 12 al 14, y comenzó a escuchar a los apóstoles y discípulos, y comenzó a aprender. Pero llegamos a Hechos 12 y ya él no es una persona de banca, él es un líder dentro de la iglesia primitiva. Se convirtió en uno de los pastores principales. No era el único, porque estaban los 12 apóstoles, pero era el pastor principal. Yo entiendo bien que no todas las personas de nuestras bancas van a ser pastores, pero yo quiero que usted me entienda el punto, mi hermano. Una salvación tan grande como la que hemos obtenido de Cristo Jesús a través de su gracia no es una salvación nula, vacía, mediocre, mucho menos nos hará retroceder. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un alcohólico llega a los pies de Cristo y se arrepiente de corazón y le dice: Señor, yo quiero que seas mi Salvador. ¿Va a luchar con eso toda la vida? Sí, van a ser batallas. Posiblemente tendrá ocasiones al principio
donde va a caer y va a tener que arrepentirse y levantarse. Pero hay algo dentro de sí que le va a decir: jamás, jamás, jamás puedo seguir siendo el mismo alcohólico que era antes. No puedo seguir siendo el mismo vicioso. Tengo un espíritu dentro de mí superior. Tengo alguien que me va a ayudar con la guía del Espíritu Santo a convertirme. Va a transformar mi pensamiento. Me voy a llenar de la gracia del Señor. No tengo un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y un convertido dice: yo no puedo solo, necesito congregarme, necesito oír la voz de Dios, necesito hacer devocionales, necesito ir a la iglesia con mi familia, necesito servir al Señor, me comprometo con la causa de Cristo. Esas son evidencias de una salvación tan grande. ¿Ya me doy a entender, mi hermano? Lo mismo pasa con todos los demás pecados: drogas, pornografía, adulterio, homosexualismo. Son vicios que son difíciles de dejar, que traíamos de la vieja naturaleza. Pero cuando un incrédulo se convierte en creyente, por ende el Espíritu Santo de Dios llega a dominarlo por completo. Y va a comenzar una batalla, sí, contra la carne. Pero el creyente, como vamos a ver en la carta de Santiago, debe de aprender a dominar las pruebas. Por eso dice Santiago 1:2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un verdadero convertido se sobrepone a las pruebas, no se queda derrumbado por ellas. Y ahí comienza Santiago a tirarnos muy fuerte, y vamos a aprender mucho. Un verdadero convertido no deja que la concupiscencia y los pecados de la carne le dominen. Un verdadero convertido hará que la Biblia sea su manual, no solamente de sugerencias, sino el manual que se debe de obedecer. Un verdadero convertido domará su lengua. Un verdadero convertido se alejará de las cosas del mundo. Un verdadero convertido hará que el dinero no se convierta en su Dios. Y ahí comienza a desarrollar Santiago capítulos de puro cristianismo aplicado. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque él era un incrédulo, pero llegó el día en que se convirtió. Y yo sé, hermano, lo entiendo perfectamente. Hay cosas con las que luchamos todos los días siendo cristianos, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe cuál es la muestra de que usted realmente es salvo? Su deseo de abandonar ese pecado, no de permanecer en él. Si usted está amando el pecado y no siente que hay una espada y un espíritu que le está molestando y diciéndole: ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Eso está mal, hay que abandonar esto, ya es hora de que cambies y que abandones ese pecado. Bueno, hermanos, posiblemente usted lo que hizo fue repetir una oración como cuando rezaba cuando era niño o bebé, pero usted nunca se ha arrepentido de corazón. Porque un verdadero convertido muestra evidencias de que es creyente. ¿Cómo es que muestra evidencias? Con su testimonio. Sí, mis hermanos, nuestra conversión, dice el punto 1.4, la podemos examinar en nuestras batallas. ¿Quiere darse cuenta usted si usted es salvo o no? ¿Cómo reacciona usted ante las batallas? ¿Cómo reacciona usted ante la tentación, ante la prueba? Un creyente sigue luchando contra su carne, la crucifica y le permite a Dios gobernar. Un creyente que cae en un pecado, que está luchando contra ese pecado, dice: Señor, te volví a ofender, y llega y se postra y le dice: Señor, ayúdame, libérame de estas ataduras por amor a tu Espíritu Santo, guíame, domíname. Un verdadero creyente desea abandonar el pecado, no permanecer en él. Esas son muestras
de una salvación tan grande y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Sí, hermanos. Y como pastor, Santiago les escribió a las ovejas de Israel que lo mejor que pueden hacer es obedecer lo estipulado por Dios. Y ahí está la evidencia de que realmente fuimos redimidos. Cuando estamos dispuestos a obedecer al Señor en todas las cosas que Él nos pida. Esa es la evidencia de que somos redimidos. La Biblia dice, congreguémonos, pues debemos congregarnos. La Biblia dice, no amemos al mundo, pues no amamos las cosas del mundo. La Biblia dice, controlemos la lengua, pues controlamos la lengua. Domemos ese carácter indomable, pues lo tenemos que domar. Perdonemos, pues perdonamos. Diezmemos y ofrendemos, pues debemos diezmar y ofrendar. Obediencia, hermanos. Obediencia. Y vamos a ver durante todos estos domingos las evidencias de una salvación tan grande. Porque lo que hemos recibido de Cristo Jesús es su gracia. Sí, un día oramos y nos arrepentimos, pero esa fe tiene que dar frutos. Y si no ha dado frutos a través de los años, posiblemente es que usted no sea salvo, mi hermano, mi amigo. Y tiene que arrepentirse de corazón.